En la isla japonesa de Amami Oshima, famosa por su naturaleza virgen y su fauna única, la noche no traía serenidad, sino el temor a una amenaza mortal que, durante generaciones, había marcado la vida de los habitantes. Las serpientes Habu, parientes cercanas de las víboras y serpientes de cascabel, eran conocidas no solo por su peligrosidad, sino también por la frecuencia de sus ataques. En 1986 se registraron más de 400 personas mordidas, y el veneno de estos reptiles dejó a su paso dolor y muerte. Atender a las víctimas era un reto inmenso. El antídoto, que podía salvar vidas, estaba disponible, pero no podía almacenarse en las apartadas regiones montañosas sin electricidad. En dichas zonas, donde el acceso a la atención de emergencias era difícil, cada mordedura de Abu era una carrera contra el tiempo. El gobierno se enfrentaba a un problema casi imposible de resolver. ¿Cómo proteger a la población frente a esta amenaza tan presente y al mismo tiempo tan difícil de controlar? Los proyectos usuales, como ampliar la red eléctrica o desarrollar nuevos medicamentos, resultaban demasiado caros o requerían mucho tiempo. Se imponía la necesidad de actuar con rapidez. Fue entonces cuando se concibió un plan audaz: introducir en la isla a un enemigo natural de las serpientes Jabu. Tras intensos debates, se eligió a un animal célebre por su astucia y su resistencia al veneno de serpientes: la mangosta. La decisión se basó en la biología particular de estos mustélidos. Sus receptores de acetilcolina las vuelven menos vulnerables al veneno de cobras, parientes cercanas de la sabú. Parecía la solución ideal. En 1979 se liberaron 30 mangostas en la isla, con la esperanza de que estos pequeños y valientes cazadores libraran a la población de la amenaza de las jabu y aportaran, por fin, seguridad a los habitantes. Al principio todo indicaba que el plan funcionaría. Los lugareños se sintieron aliviados, con la esperanza de poder caminar sin miedo por sus campos y bosques. Pero la naturaleza tenía otros designios. A los pocos años se evidenció que la introducción de las mangostas no lograba el objetivo esperado. Al contrario, se gestaba un nuevo desastre. La razón principal del fracaso residía en las diferencias esenciales entre las mangostas y las sabú. Mientras que las mangostas son animales diurnos, las sabú cazan exclusivamente de noche. Convivían en mundos distintos y apenas se topaban. Como consecuencia, casi no se libraron esas supuestas batallas entre mangostas y serpientes. En cambio, las mangostas descubrieron presas más fáciles de atrapar, entre ellas diversas especies autóctonas que carecían de depredadores naturales. La más perjudicada fue la liebre de Amami, un fósil viviente que solo habitaba en Amami Oshima y en otra isla cercana. Un animal que había perdurado millones de años de evolución se convirtió de pronto en la presa predilecta de las mangostas. El daño a la fauna local fue devastador. Las consecuencias de la invasión de mangostas se hicieron pronto evidentes. El número de mordeduras de serpiente no descendía, a la vez que la población de muchas especies endémicas se reducía drásticamente. Aves, pequeños mamíferos y otros animales propios de la isla se vieron diezmados por estos visitantes inesperados. Amami Oshima, antaño conocida por su gran biodiversidad, afrontaba una catástrofe ecológica. Para 1993, la situación era tan crítica que el Ministerio de Medio Ambiente de Japón lanzó la voz de alarma. Pero a esas alturas, la población de mangostas en Amami Oshima ya estaba fuera de control. Aquellos 30 animales liberados inicialmente se habían reproducido hasta sumar miles. Las autoridades tenían ahora otro problema que resolver: ¿cómo frenar a esta especie invasora antes de que destruyera por completo el ecosistema? Así empezó una nueva batalla, esta vez no contra las serpientes, sino contra las propias mangostas. Lo que en su día se había celebrado como una solución salvadora, se había convertido en una invasión imparable. Los habitantes de Amami Oshima observaban impotentes cómo estos pequeños carnívoros dañaban su entorno. Las especies únicas de la isla, que habían evolucionado durante miles de años en un entorno aislado, no estaban preparadas para un depredador tan eficaz. Entretanto, el número de mangostas seguía creciendo, mientras que el Amami Rabbit
Las aves singulares y otras especies autóctonas se iban extinguiendo a pasos agigantados. En el año 2000, las autoridades japonesas se dieron cuenta de que era indispensable actuar. Se diseñó un plan para controlar la población de mangostas, dando inicio a un combate que duraría casi un cuarto de siglo, la guerra contra las mangostas. Se creó un equipo especializado, los Amami Mongoose Hunters, con la misión de rastrear y capturar a estos animales, para evitar que la isla sufriese un desastre ecológico mayor. La campaña adquirió proporciones casi militares. Al inicio se optó por métodos sencillos. Se colocaron trampas a lo largo de carreteras y bosques. Sin embargo, las mangostas demostraron ser muy astutas y adaptables. Muchas escaparon de las trampas y su número apenas se redujo. Quedó claro que hacían falta tácticas más elaboradas. Las autoridades empezaron a utilizar cebos envenenados y sustancias atrayentes para atraer a las mangostas. También se entrenaron perros rastreadores para localizarlas con más eficacia. Se prestó especial atención al diseño de las trampas, que debían atrapar únicamente a las mangostas y no perjudicar a otras especies, de por sí amenazadas. Fue una innovación decisiva para proteger a la fauna nativa. Pese a ello, la lucha contra las mangostas parecía un círculo vicioso. Por cada ejemplar atrapado, aparecían dos más. Aún así, los cazadores no se rindieron. En los pueblos y aldeas de la isla, la caza de mangostas se volvió un asunto de conversación cotidiano. Los niños crecían oyendo relatos sobre la plaga de mangostas y los esfuerzos por combatirla, y algunos incluso se unieron más adelante a los Amami Mongoose Hunters para continuar la labor que sus padres habían iniciado. Aquella cacería se transformó en un componente de la cultura y la identidad de la isla. Además de las técnicas de captura, también se realizó un gran esfuerzo de divulgación. A los lugareños se les pedía que avisaran si veían mangostas y que colaboraran en su captura. En las escuelas y centros comunitarios se organizaban actos informativos sobre los riesgos de la invasión y la importancia de proteger la fauna endémica. Así fue tomando forma una conciencia colectiva de la necesidad de restaurar el equilibrio ecológico. Hacia 2010, la guerra contra las mangostas se había convertido en una especie de frente estancado. Había pequeños progresos, pero la victoria seguía sin vislumbrarse. Las mangostas se habían adaptado muy bien a las condiciones de la isla, integrándose en el ecosistema, aunque ello perjudicara gravemente a otras especies. Paralelamente, los métodos de captura iban mejorando. Se introdujo nueva tecnología, como sensores de movimiento y cámaras, para monitorear y localizar a los animales. Las autoridades aprendían de sus errores y refinaban sus estrategias. Ya en 2015 aparecieron señales de cambio. El número de mangostas atrapadas superó, por primera vez, el de las nacidas, y la combinación de trampas, cebos envenenados, perros rastreadores y tecnología moderna empezó a producir resultados. Sin embargo, seguía el riesgo de que la población se recuperase si disminuía el esfuerzo. A esas alturas, los habitantes de Amami Oshima se habían acostumbrado a convivir con la amenaza. La lucha contra las mangostas era un símbolo de la resistencia e ingenio de la comunidad, pero aún se preguntaban si lograrían acabar con ellas definitivamente o si la isla continuaría sufriendo bajo el peso de esta especie invasora. Esa duda quedó sin resolver por varios años. Para 2020, después de una prolongada campaña, empezaron a verse resultados alentadores. La población de mangostas disminuía con claridad. Sin embargo, surgían otros retos. El ecosistema de la isla se recuperaba muy despacio y persistía el peligro de extinción para numerosas especies nativas. La meta principal era asegurar la biodiversidad a largo plazo. Un factor clave fue la cooperación entre científicos, organizaciones ambientales y la población local. Las autoridades comprendieron que la tecnología por sí sola no bastaba. Se necesitaba el conocimiento de los lugareños sobre la naturaleza de su isla. Así, se lanzaron programas que implicaban a los residentes en la investigación del ecosistema, animándolos a convertirse en auténticos defensores de la conservación. Un ejemplo significativo fue la protección de la liebre de Amami. Este fósil viviente, habitante ancestral de la isla, se convirtió en un emblema de la resistencia frente a la invasión de las mangostas. Los científicos establecieron zonas seguras
en las que los conejos estuviesen a salvo de depredadores, y la comunidad se sumó a revisar trampas y recuperar los hábitats de esta especie. Mientras tanto, se redoblaban los esfuerzos por contener a las mangostas. Se introdujeron tecnologías como GPS y drones para estudiar sus movimientos. Estas novedades facilitaron las medidas específicas y garantizaron que no quedaran ejemplares sin controlar. La mezcla de conocimientos tradicionales y técnicas innovadoras resultó decisiva para aspirar a una isla libre de mangostas. Pero no todos los obstáculos eran puramente biológicos. El combate contra las mangostas también se volvió un asunto político. Hubo voces críticas que cuestionaron los elevados costes de la operación y dudaron de la posibilidad de rehabilitar el ecosistema. Otros, en cambio, defendían que salvar la fauna única de Amami Oshima no solo era un deber moral, sino que aportaría beneficios económicos a largo plazo mediante el ecoturismo. En 2024 ocurrió un hito fundamental. Tras años de caza intensiva y estudios, el gobierno japonés anunció que las mangostas habían sido oficialmente erradicadas de Amami Oshima. La noticia se celebró como un triunfo de la constancia y la determinación humana, y se convirtió en el primer caso exitoso de erradicación de una especie invasora en una gran isla. No obstante, la alegría llegaba con matices. Los ecosistemas de la isla aún sufrían por los años de invasión, y aunque se hubiera ganado la batalla contra las mangostas, no podía bajarse la guardia. La comunidad era consciente de la necesidad de impedir que volvieran a introducirse y al mismo tiempo de restablecer el equilibrio ecológico, labor que exigía tiempo, compromiso y fondos continuos. Pese a todo, la ecología de Amami Oshima empezó a regenerarse con lentitud. Volvió a aumentar la población de la liebre de Amami y ciertas aves raras retomaron sus hábitats tradicionales. Era evidente, eso sí, que la recuperación llevaría décadas. Sin embargo, las lecciones aprendidas resultaban inestimables y servían de referencia a otras partes del mundo que luchan contra especies invasoras. Uno de los logros más importantes de la lucha frente a las mangostas fue el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, aplicados ahora a nivel global. Investigadores y conservacionistas sacaron partido de la experiencia de Amami Oshima para crear estrategias novedosas en la batalla contra especies invasoras. Desde los bosques de Hawái hasta los humedales de Australia, los aprendizajes de este archipiélago japonés encontraron aplicación en todas partes. Amami Oshima no fue tan solo escenario de una guerra ecológica. Se erigió en símbolo de los retos y posibilidades que enfrenta la conservación de la naturaleza en el siglo XXI. La victoria de eliminar las mangostas demostró que la dedicación y la innovación pueden superar hasta los problemas más complejos. Aún así, la historia recuerda también el riesgo de decisiones impulsivas que pueden desencadenar catástrofes. Es una enseñanza que la humanidad debe preservar. Aunque se consiguió erradicar a las mangostas, las secuelas de este conflicto ecológico siguen presentes en la isla. Las especies autóctonas, otrora amenazadas por esos pequeños carnívoros, comienzan a recuperarse, pero el ecosistema permanece frágil y precisa de cuidados permanentes para consolidar su restablecimiento. La liebre de Amami, aquel fósil viviente, se ha convertido en el rostro de la esperanza. Su población crece paso a paso gracias a las áreas de protección y al empeño conjunto de científicos y lugareños. Familias y colegios participan en programas de reforestación que rehabilitan el hábitat de conejos y otras especies. Ver de nuevo a una liebre de Amami es ahora un motivo de alegría, un indicio de que la isla va renaciendo. También reaparecen ciertas aves raras, cuyos cantos dejaron de oírse durante décadas. Se han creado santuarios para ellas y se están realizando estudios para entender mejor su capacidad de adaptación. El ecoturismo, atraído por la flora y fauna únicas de la isla, aporta beneficios a la economía local, a la vez que promueve el aprecio por la conservación natural. Pese a tales éxitos, el pasado sigue siendo una advertencia. El gobierno de Amami Oshima instaló medidas cautelares para no repetir los errores de antes. Hay estrictos controles en puertos y embarcaderos, en especial para evitar que las mangostas vuelvan a introducirse. Paralelamente, los científicos han desarrollado sistemas de alerta
que detectan la presencia de especies invasoras, aunque sea mínima. Las vivencias de Amami Oshima sirven de referente en la restauración ecológica y la conservación ambiental. En congresos internacionales, científicos japoneses comparten sus descubrimientos e inspiran a otras naciones a enfrentar las amenazas de las especies invasoras. Zonas como Hawái, donde las mangostas siguen siendo un peligro, aplican las técnicas y estrategias gestadas en la isla japonesa. Es un claro ejemplo de que, a partir de los errores, se puede aprender y generar soluciones positivas. Para los habitantes de Amami Oshima, la historia de la invasión de las mangostas simboliza su capacidad de resistencia y determinación. Muchos recuerdan los días en que temían las serpientes y las mangostas, y no se atrevían a salir de casa. Ahora, contemplan con orgullo cómo encontraron la forma de salvar su hogar. Niños que crecieron escuchando relatos de los cazadores de mangostas son hoy adultos responsables de velar por la conservación de la isla para las generaciones venideras. Pero las enseñanzas de Amami Oshima trascienden las fronteras de la isla. Demuestran lo frágil que es el equilibrio de la naturaleza y el gran impacto que pueden tener incluso las decisiones menores. En su momento, la introducción de mangostas se creyó una medida sencilla que derivó en décadas de consecuencias. Con todo, se comprobó que con perseverancia e ingenio es factible hacer frente a problemas que parecen imposibles de solventar. El futuro de Amami Oshima sigue siendo incierto, pero se vislumbra un rayo de esperanza. Los isleños saben que queda mucho camino por delante para salvaguardar sus ecosistemas únicos. Requerirán un esfuerzo colectivo y una vigilancia constante. No obstante, confían en que, tras haber superado una amenaza tan compleja, están preparados para lo que venga. La isla, antaño asediada por serpientes y mangostas, ahora recupera su propia voz en los trinos de sus aves, en el susurro de sus bosques y en los saltos seguros de sus conejos. Es una voz que, al resonar en el mundo, nos recuerda que la naturaleza, por muy vulnerable que sea, posee una increíble capacidad de renacer cuando le ofrecemos la oportunidad de hacerlo.